Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la anatomía de los pulmones. Los pulmones son dos órganos ubicados en el interior de la cavidad torácica. Estos se encuentran cubiertos por una membrana serosa que recibe el nombre de pleura, que le configura una cavidad propia, que se llama cavidad pleuropulmonar, con lo cual en rigor específicamente los pulmones están ubicados en la cavidad pleuropulmonar. Este es un órgano esencial para el aparato respiratorio ya que posibilita la hematosis, es decir, la conversión de la sangre venosa en sangre arterial. Hemos dicho entonces que se encuentran ubicados en la cavidad torácica y a nivel central, entre ambos, delimitan una cavidad virtual que carece de paredes propias y que recibe el nombre de mediastino. Ahora bien, con respecto a las dimensiones de cada uno de los pulmones, podemos mencionar que el pulmón derecho tiene un peso que oscila los 60 gramos 600 gramos, perdón, y el pulmón izquierdo tiene un peso que oscila los 500 gramos. Así también las dimensiones, en términos de longitudes, ancho y espesor, son diferentes. El pulmón presenta las siguientes dimensiones. El pulmón derecho tiene un diámetro vertical de 25 centímetros por término medio. El pulmón derecho es 2,5 centímetros más corto que el pulmón izquierdo, con lo cual el pulmón izquierdo podría llegar 2,5 centímetros más, en una longitud que oscila los 27,5 centímetros. El ancho de los pulmones, es decir, su diámetro antero-posterior, oscila un valor de 16 centímetros y su espesor, que es su diámetro transverso, oscila los 10 centímetros a nivel basal. Cabe destacar que el pulmón derecho presenta un diámetro en su base mayor que el izquierdo. El pulmón izquierdo tiene un diámetro en su base de 7 centímetros, de tan solo 7 centímetros. Es entonces que estos dimorfismos o estas diferencias, dismetrías, asimetrías entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo se deben a la ubicación oblicua del corazón hacia la izquierda, el cual le ocupa y entre comillas le roba lugar al pulmón izquierdo para permitírselo entonces a el pulmón derecho. Cada uno de los pulmones cuenta con su descripción con dos caras, una cara externa, lateral o llamada costal por terminología oficial, y una cara interna o llamada mediastinal o mediastínica por terminología oficial. Así también cuentan con una base y un vértice por su aspecto piramidal y cuentan con un borde anterior visible aquí y un borde posterior que estaría ubicado en este sector que lo vemos allí en la vista posterior. En esta ilustración vemos una cara lateral, una cara costal del pulmón derecho. Lo que podemos identificar, pues, es que la cara externa es convexa en todo su trayecto y se encuentra en relación directa con la parrilla costal. En esa parrilla costal se va a encontrar en relación con los huesos y los músculos de la parrilla costal gracias a el tejido conectivo laxo que allí se encuentra, que es la fascia endotorácica más la pleura. Es entonces que aquí, en esta ilustración, en esta cara externa, podemos identificar nosotros una cisura profunda que se dirige oblicuamente desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante. Esta cisura que podemos identificar aquí se llama cisura oblicua. La cisura oblicua nace aproximadamente 6 o 7 centímetros por debajo del ápice o del vértice del pulmón y termina aquí por debajo en el órgano, alcanzando la base de este. Cabe destacar entonces que en algunas ocasiones esta cisura que hemos identificado aquí como cisura oblicua desprende, en la gran mayoría de los casos, otra cisura que se dirige en sentido superior a la precedente y que recibe el nombre de cisura horizontal. Esta cisura horizontal cabe destacar que no se encuentra presente en el pulmón izquierdo y será entonces esta cisura horizontal la que se encuentre aquí en este segmento por delante del hilo pulmonar que es identificable en la cara mediastínica. Estas fisuras se extienden hasta la profundidad del pulmón, alcanzando, como hemos mencionado, al hilio pulmonar. Dividen estos pulmones en los llamados lóbulos y a su vez estas se pueden llamar fisuras interlobares o interlobulares porque separan a los lóbulos pulmonares. En algunas ocasiones así también se puede visualizar en la cara lateral o costal de los pulmones a la presencia de unas impresiones costales debido al artefacto que hace el formol sobre el pulmón. In vivo esas impresiones costales no existen, pero el formol hace que se formen y con lo cual se pueden denominar artefactos, porque son artificiales. Aquí visualizamos la cara mediastínica del pulmón o cara mediastinal o llamada tradicionalmente como cara interna. La cara interna es cóncava en todo su trayecto y presenta una relación estrecha con el mediastino.
En esta cara interna vamos a encontrar pues al hilio pulmonar. El hilio pulmonar es el sitio en el cual ingresan los elementos del pedículo pulmonar. Encuentra aquí una relación estrecha con el ligamento pulmonar o tradicionalmente llamado ligamento triangular. Este hilio pulmonar permite discriminar en la cara mediastínica del pulmón una porción llamada preiliar y una porción denominada retroiliar. Esas porciones, preiliar y retroiliar, son de relación con elementos que pasan anexos a los hilios pulmonares. Podríamos decir que en la porción preiliar tendremos el paso del nervio frénico, que es un ramo terminal del plexo cervical que se encarga de la inervación del músculo diafragma, y en la porción retroiliar tendremos el paso del nervio vago, que da inervación vegetativa a vísceras toracoabdominales. El hilio tiene una longitud de 5 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. No está situado en el centro geométrico de la cara mediastínica, sino en sentido posterior, ligeramente hacia posterior. Geométricamente es en la unión del cuarto posterior con los tres cuartos anteriores. Aquí entonces tendremos los elementos, como hemos mencionado, del pedículo pulmonar. Serán diferentes los elementos del pedículo pulmonar derecho en comparativa con el pedículo pulmonar izquierdo. En el pedículo pulmonar derecho, situados allí a nivel del ilio, podremos identificar desde posterior hacia anterior, primero el paso de el bronquio principal derecho, luego de la arteria pulmonar y en último término de las venas pulmonares. La memotecnia para su estudio es Bravo. BR sería bronquio, A de arteria y B de venas pulmonares. El orden es desde posterior hacia anterior. Así también lo que se identifica en esta cara mediastinal son algunas impresiones, como por ejemplo aquí la impresión de la vena ácigo que hace afluencia sobre la vena cava superior. Aquí la impresión esofágica también se puede identificar y en este segmento tendríamos la impresión de la vena cava superior y del tronco brachiocefálico derecho. En estas vistas, en estas ilustraciones, en estas caras se pueden identificar a su vez los bordes del pulmón. Este borde, visualizado aquí, se corresponde con el borde posterior del pulmón. El borde posterior del pulmón lo que hace es llenar el canal costovertebral, que es el espacio que se encuentra dispuesto entre las vértebras y la articulación con las costillas. Entre las vértebras y las costillas, específicamente se corresponde con la cabeza costal. Aquí entonces nos vamos a encontrar en el caso del pulmón derecho con la cisura oblicua desprendiéndose aquí. Y el borde anterior se identifica en este segmento. Este borde anterior tiene un carácter cortante, no tiene una morfología sinuosa o más o menos es sinuoso y se encuentra ubicado, o sea, en realidad se detiene en este segmento en lo que se corresponde con la quinta o sexta costilla. En el caso de que nos refiramos al borde anterior del pulmón izquierdo, vamos a encontrar allí la formación de la escotadura cardíaca que la podemos divisar en esta ilustración. En el borde anterior del pulmón izquierdo se ve ahí la formación de la escotadura cardíaca y aquí vemos a la língula, que algunos consideran como un lóbulo autónomo del pulmón y que pertenecería al lóbulo superior del pulmón izquierdo. Aquí se ve el pulmón izquierdo, se pueden identificar los mismos elementos que en el pulmón derecho. Podemos ver el vértice, podemos ver la base, podemos ver aquí el borde anterior, podemos ver aquí la cara lateral y esto que es la cara mediastinal o cara mediastínica. En el pulmón izquierdo solamente es identificable una cisura interlobar o una cisura llamada cisura oblicua. Esta cisura permite separar el lóbulo superior del lóbulo inferior. Se describe aquí en el pulmón izquierdo un vértice y una base, como hemos mencionado, que va a tener una altura más baja con respecto al pulmón derecho. El vértice del pulmón derecho presenta una altura mayor, debido a que la cúpula diafragmática derecha está más ascendida que la izquierda por la presencia del hígado. Aquí lo que se identifica es la impresión cardíaca con la escotadura cardíaca y allí la impresión de el arco aórtico, la aorta descendente y de las ramas que nacen del arco aórtico, el tronco brachiocefálico, la subclavia izquierda y carótida común izquierda. Aquí se ve el ilio pulmonar izquierdo, que está rodeado por el ligamento pulmonar o ligamento triangular. Lo que podemos identificar aquí es a la arteria pulmonar, al bronquio principal y a la vena pulmonar. La memotecnia aquí es abrevio y el orden de los elementos es desde superior hacia inferior. Abrevio es A de arteria pulmonar, BR de bronquio principal y bio es de venas pulmonares.
Cabe destacar que se describen dos venas pulmonares, las superiores y las inferiores. En este caso, para el pulmón izquierdo será esta la vena pulmonar superior izquierda y esta la vena pulmonar inferior izquierda. Es de mencionar que el vértice pulmonar se encuentra rebasando aproximadamente 25 milímetros al tórax, es decir, que rebasa la primera costilla. Y allí se va a ver la formación de lo que se llama fosita suprarretropleural de Sevillot. Dicha fosita suprarretropleural de Sevillot contiene al ganglio estrellado, ganglio cervical inferior o ganglio cervicotorácico, cuyo epónimo es ganglio de Neubauer. Aquí visualizamos a las impresiones, esto es las impresiones del pulmón izquierdo y estas son las impresiones del pulmón derecho. En el caso de las impresiones del pulmón derecho podemos identificar a la vena ácigos haciendo flecha sobre la vena cava superior. En algunas ocasiones la vena ácigos, dejando su impronta en el lóbulo superior del pulmón derecho, permite la formación de un lóbulo supernumerario al cual se lo denomina como lóbulo ácigos. Aquí la impresión esofágica y esta es la impresión de la vena cava inferior. Aquí se ve la impresión del esófago también en el pulmón izquierdo, la impresión aórtica y de las tres ramas que nacen del arco aórtico. Lo que visualizamos aquí son las relaciones que tendrían los vértices pulmonares. En esta ilustración, en esta vista, esto es hacia la derecha y esto es hacia la izquierda. Entonces podemos identificar aquí la presencia de la tráquea, el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Aquí se ve la formación de la vena cava superior. Y aquí en este sector nosotros vemos a la presencia o la disposición del ganglio cervical inferior que dijimos que estaba en la fosita suprarretropleural de Sevillot. Podemos ver la presencia del nervio vago en sentido retroiliar y el nervio frénico allí ubicado o allí también ubicado en sentido preiliar. Aquí visualizamos a las relaciones parietales de los pulmones. Las relaciones parietales de los pulmones son con las pleuras, primero la visceral y luego la parietal. Entre estas hojas existe una presión negativa que oscila el valor de 5 a 6 milímetros de mercurio, perdón, de 6 a 10 milímetros de mercurio. Luego de la pleura parietal se encuentra el tejido conjuntivo laxo que se corresponde con la fascia endotorácica. Esa fascia endotorácica se adhiere íntimamente al periósteo de las costillas y a las aponeurosis profundas de los músculos intercostales. Aquí se puede ver la disposición de los elementos intercostales, que eso hace referencia a la pared del tórax. Eso es propio de la anatomía parietal del tórax. En estas ilustraciones identificamos variantes anatómicas de las cisuras de los pulmones. Cabe destacar que las cisuras son reparos sumamente variables. En esta vista se ven las caras inferiores de los pulmones. Aquí en esta figura se representan cisuras oblicuas incompletas. En esta figura de aquí se representa lo que se llama un lóbulo infracardíaco derecho, que se forma por el desdoblamiento de las cisuras, en este caso de la cisura oblicua del pulmón izquierdo. Aquí lo que se ve es, perdón, del pulmón derecho, cisura oblicua del pulmón derecho. Aquí lo que se ve es el lóbulo infracardíaco del pulmón izquierdo. Y aquí lo que vemos es el lóbulo infracardíaco izquierdo con un segundo lóbulo ventral que estaría dispuesto hacia este sector.